Bien, vamos a hablar del quiasmo Aba. Dijimos que la palabra quiasmo viene del griego kiasmos, de la ji en forma de X en griego. Y este sería ABBA, ¿ok? Ve que hay una enorme cantidad de eruditos bíblicos que han estudiado los quiasmos bíblicos. Breve historia del Evangelio a través de los quiasmos bíblicos, ¿ok? Cómo leer la Biblia de manera intertextual o cómo leer la intertextualidad de la Biblia. El concepto de intertextualidad es un concepto que desarrolló mucho Julia Kristeva y otros teóricos, y aquí lo retoma, ¿no? Entonces hay muchos libros, pero muchos, que hablan de los quiasmos bíblicos, del Rhetorical Criticism of the Bible, el análisis retórico de la Biblia. Se analiza, se hace un estudio científico de las estructuras literarias de la Biblia, entre ellas el paralelismo antitético y el quiasmo, ¿sí? Que son predominantes en los relatos bíblicos. Entonces aquí está el quiasmo Aba entre Jesús y el diablo. Comienza perdiendo Jesús, pero termina ganando. Y el diablo comienza ganando y termina perdiendo. Amán en el libro de Esther comienza ganando y termina perdiendo. Y Mardoqueo comienza perdiendo y termina ganando. Aquí está en Génesis 3:15 la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente. ¿Sí? Y aquí está otra vez. Paraíso perdido, paraíso restaurado. Esta es la inclusio, la creación, la nueva creación. ¿Sí? Y aquí viene la apertura y el cierre textuales. Y aquí en el centro está la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, que sería el clímax y el giro de los acontecimientos. Y el anticlímax vendría siendo acá, cuando se aplasta la cabeza de la serpiente. Aquí tenemos el quiasmo en el cuerpo humano. Aquí está el hombre que dibujó Vitruvio, una X, Marco Vitruvio Polion, un arquitecto del primer siglo, del tiempo de Jesús. Aquí lo dibuja y Leonardo da Vinci lo inmortaliza en esta versión, el hombre de Vitruvio. Entonces aquí tenemos la mano con el pie, son homólogos, son parecidos, ambos tienen 5 dedos. Sería A y A', se representarían la inclusio. Radio y cúbito corresponden a la tibia y el peroné. El antebrazo a la pierna, debajo de la rodilla. El codo corresponde a la rodilla. El olecranon del codo corresponde a la rótula de la rodilla. El húmero del brazo corresponde al fémur del muslo. ¿Sí? La articulación glenohumeral o del hombro corresponde a la coxofemoral o de la cadera. La clavícula corresponde al ligamento inguinal, al ligamento de la ingle. ¿Sí? El omóplato, la alita, la paleta que le llamamos, la escápula, corresponde al hueso ilíaco. La escápula aquí corresponde al hueso ilíaco acá. Los músculos pectorales que están en el frente corresponden a los músculos glúteos que están atrás. El esternón, el manubrio del esternón, el esternón y la apófisis xifoides, que se encuentra en la parte distal del esternón, correspondería a la línea interglútea, la línea que divide ambos glúteos. Y la jaula torácica, la caja torácica, las costillas, la parrilla costal, es un triángulo con base inferior y vértice superior, como dicen muchos libros de anatomía. Y la cavidad abdominal y pélvica representa un triángulo con base superior y vértice inferior. Entonces, aquí hay una simetría de espejo. Por la cicatriz umbilical, por ahí recibimos la vida, y por la zona de la sínfisis del pubis, por la zona genital, por ahí la damos. Entonces, el cuerpo humano representa un juego de simetrías: A', BB', CC', DD', y aquí está la X. Aquí está la X, ¿sí?
Entonces ese es el código bíblico y así está diseñado el cuerpo humano. Así como está diseñado el cuerpo humano, así está diseñada la estructura literaria de la Biblia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues básicamente eso de las tres edades lo propuso Joaquín de Fiore, pero influyó también en el filósofo inglés Thomas Hobbes en su libro Leviatán, en Lessing, un escritor alemán, en Schelling, un filósofo alemán, y bueno, Schelling escribió una obra que se llama Las edades del mundo, donde te habla de la edad del Padre, de la edad del Hijo, de la edad del Espíritu Santo. Y en la segunda mitad de la obra Leviatán de Thomas Hobbes te describe también esa secuencia o estructura tripartita de la historia. En hebreo, olam es edad, en griego es aion o eon, y en latín es dispensatio, ¿sí? De ahí viene el término dispensacionalismo. Entonces el paraíso perdido en el Génesis es la pérdida de la relación del hombre con Dios, se introduce la muerte, se introduce la enfermedad, se quebranta la relación entre el marido y la mujer, hay dificultad para ganarse el pan, se maldice la tierra, empieza la maternidad con dolores profundos de parto y la relación con los animales y del hombre con la naturaleza se quebranta también. En el paraíso restaurado, en los profetas, en los salmos, en los evangelios y en el Apocalipsis, se restablece la relación del hombre con Dios, se da muerte a la muerte, se elimina la enfermedad, se recupera la relación marido y mujer, hay abundancia de alimento, ya no hay espinos y cardos, ya no hay más maldición, ya no hay dolor ni sufrimiento, y se restablece la relación armoniosa de los hombres con la naturaleza. Y eso lo dicen todos los profetas y toda la Biblia. Me pasaría una semana explicando los versículos bíblicos que hablan de toda esta restauración. Entonces la Biblia es primero degeneración hasta la muerte de Cristo, y a partir de su resurrección es regeneración, ¿sí? La creación, la nueva creación. Es una estructura también literaria en forma de U, como dice Northrop Frye, el gran teórico literario canadiense. Entonces, por ejemplo, nota lo que dice sobre... Se restablece la relación del hombre con Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Ya que se aplastó la cabeza de la serpiente, dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Acuérdate que está hablando en lenguaje simbólico. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese es el Mesías, Jesús, ¿no? El Cordero. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono, o sea, Dios mismo, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sí? Entonces, aquí describe la relación del hombre con Dios. En el libro de Éxodo vemos que él trató de hacer su morada espiritual con el pueblo de Israel, y por eso les mandó a hacer el tabernáculo, ¿sí? Tienes que leer el libro de Éxodo. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Entonces, para que Dios more con la humanidad tiene que estar libre de toda injusticia, de toda maldad, y lo que la Biblia llama pecado, ¿sí? Entonces, la relación con Dios se va a restablecer. Se da muerte a la muerte. Dice aquí, la muerte ya no será más. Ni existirá ya más lamento, ni el clamor, ni el dolor. Eso me hace acordar de un pasaje de Isaías, capítulo 25. Vamos a ver de nuevo al profeta Isaías. Dice Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre.
y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí que este nuestro Dios lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces la muerte va a ser quitada, se elimina la enfermedad. Bueno, aquí dice que ya no va a haber más clamor ni dolor. Y también aquí, por ejemplo, Isaías 35 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, o sea, el paraíso será restaurado, ¿no? Y habría ya calzada un camino y será llamado el camino de la santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. Dios estará con la humanidad. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ok? No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se repite precisamente eso, de la eliminación de las enfermedades, de la muerte. Otro pasaje de Isaías, estoy citando Isaías, pero toda la Biblia está llena de este tipo de promesas. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Aquí está hablando del Mesías cuando reine el mundo. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dice que el Mesías gobernará dirigido por el Espíritu de Dios. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará entonces el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice Isaías 11, 1 al 9. Entonces toda la tierra estará llena del conocimiento de Jehová o de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Se eliminará la muerte, la enfermedad, la relación del marido con y mujer se volverá armoniosa. Habrá abundancia de alimento. Eso me hace recordar el Salmo, uno de los salmos, que es el Salmo 72, que habla más o menos del reinado del rey Salomón, que era un modelo a escala del reinado del Mesías. El Salmo 72 explica así. Dice, tendrá misericordia del rey, del pobre y el menesteroso, del rey mesiánico, y salvará la vida de los pobres, del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Entonces va a haber abundancia de alimento. Ya no habrá más maldición, dice, esto me acuerda lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice uno de los últimos capítulos de la Biblia. Dice Apocalipsis, dice 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén,
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno al otro del lado del río estaba el árbol de la vida. Ahí se vuelve a tener acceso al árbol de la vida, porque en el jardín de Edén se prohibió el acceso, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sanidad, no va a haber enfermedad. Y dice, y ya no habrá más maldición, porque en la sentencia que Dios declaró contra Adán le dijo, ahora por haber pecado, por haber cometido el delito de lesa majestad, diríamos, la tierra está maldita por tu causa. Pero aquí dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Ok? Entonces, va a haber abundancia de alimento, ya no habrá más maldición, ya no habrá dolor ni sufrimiento, y la relación con los animales y con la naturaleza se va a volver armoniosa nuevamente, porque ya el hombre habrá sido restaurado, redimido gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Básicamente esa es la estructura literaria de la Biblia. Repito, una degeneración y luego una regeneración, ¿sí? Aquí está un estado de armonía inicial y termina con un estado de armonía. Aquí está un estado de degeneración que culmina en la cruz de Cristo, y a partir de la resurrección empieza el estado de regeneración, termina la nueva creación, el paraíso restaurado. Entonces, como dice Northrop Frye, el teórico literario bíblico, la Biblia, esa U representa una divina comedia, ¿sí? Es una comedia porque inicia con un principio armonioso y de felicidad, y termina con un final feliz, un final de armonía y felicidad y de restauración de todo lo perdido. Y en el centro se encuentra una tragedia, que es la muerte y la resurrección de Jesús, particularmente su pasión y muerte. Esa U la describe Northrop Frye. Entonces la Biblia, según él, es una comedia literaria, porque empieza con felicidad y culmina con felicidad. Entonces aquí tenemos el cuerpo humano como quiasmo. De nuevo, el quiasmo toroide, aquí está la X, el jet o chorro, se supone que aquí hay un agujero negro supermasivo, y luego vienen los dos brazos de la espiral, y es como una especie de toroide, implosión, explosión, implosión, explosión. Y aquí está la primera fotografía del ADN, es una X, la sacó Rosalind Franklin. Y ya después Watson y Crick, según algunos historiadores, plagiaron la idea y la publicaron, ¿no? Entonces, ahí está la X, es el ADN, es una X enrollada en sí misma. Aquí está el quiasma óptico, ¿sí? El segundo par craneal, porque el primero es el olfatorio. Entonces Einstein deseaba encontrar una superley, la constante cosmológica, y dijo, no creo que Dios juegue a los dados con el universo, cuando se enteró del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, pues por lo que vemos, tampoco Dios juega a los dados con este libro, porque tiene una estructura literaria bastante precisa y asombrosa, y ahorita nada más la estuve bosquejando. Aquí está el campo magnético terrestre, el cinturón de Van Allen, que también representa una especie de toroide, ¿sí? Como una X. Implosión, explosión. Entonces la X bíblica es primero implosión hasta la muerte de Cristo, y luego explosión a partir de su resurrección. Y bueno, pues este es el fin de la presentación. Espero que te haya gustado. Esto solamente es un bosquejo general, es un resumen, porque ya después voy a ir explicando detalle por detalle. Espero que no te haya aburrido, y pues mi objetivo nada más es compartir mis investigaciones. No pretendo, repito, crear una iglesia, no pretendo crear una secta. No me considero una persona que quiera formar un grupo religioso.
Lo único que quiero es transmitirte, compartirte esta información. Reitero, no pertenezco a ninguna religión organizada, a ninguna, ni protestante, ni católica, ni ortodoxa, ni perteneceré, porque en todas veo superficialidad, distorsión, mucha distorsión. Y si tú realmente quieres entender las escrituras, pues vas a tener un obstáculo muy grande si perteneces a un grupo religioso, ¿no? A cualquiera que sea, por muy bueno que sea. Ojalá y pertenecieras a algún grupo de estudio pequeño, eso te pudiera ayudar más, pero si acostumbras ir a un grupo religioso cualquiera que fuere, ortodoxo griego, ortodoxo ruso, católico romano, protestante, ¿sí? Seguramente vas a aprender mucho de la Biblia, pero cada religión, cada grupo te la va a enseñar de acuerdo a sus interpretaciones sectarias, ¿sí? A su dogmática. Y bueno, yo lo que te estoy transmitiendo no tiene nada que ver con ninguna dogmática precisa de alguna religión, con un conjunto de doctrinas mormonas, adventistas, testigos de Jehová, discípulos de Cristo, menonitas, cuáqueros, ¿sí? Metodistas, episcopales, luteranos, interdenominacionales, anglicanos, Opus Dei, jesuitas, etcétera. No pertenece a ninguna denominación. Porque si yo te dijera pertenezco a tal denominación, ya la información que yo te transmita tiene un sesgo. Aun si yo te dijera es que soy cristiano evangélico, también ya tiene un sesgo, ¿sí? Entonces no pretendo más que explicarte mis investigaciones desde el punto de vista de lo que he encontrado en la Biblia, ¿sí? De lo que he encontrado en la Biblia, y apenas ahora te di un sketch, un bosquejo, un panorama general. De esto hay mucho más que hablar, pero básicamente la Biblia está codificada en sentido literario y de eso hay pruebas contundentes y abundantísimas. Y hay mucha literatura que ya reunida se arma el rompecabezas y es una evidencia científica de que la Biblia tiene un código estructural, una estructura literaria en forma de X, al igual que la mayoría de sus libros y de sus relatos independientes, incluso muchos de sus frases breves, como el caso con el cual inicié, Mateo 23:12, que lo voy a volver a leer. Son palabras de Jesús de Nazaret, palabras de su ipsísima verba, o sea, de las mismísimas palabras de Jesús, según el erudito alemán Joachim Jeremías, Mateo 23:12 dice así: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado, ¿sí? Entonces Lucas 18:14 dice, me parece algo similar. Lucas 18:14, nada más que en el caso de Mateo considera más su estructura hebraica, y Lucas tiende a ser más helenístico, más griego. Pero vamos a ver lo que dice Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿sí? Entonces, bueno, pues Dios no juega los dados con el universo. Yo no sé mucho de es decir, no sé mucho de Dios, no sé a qué le llamamos Dios, porque Dios es inconmensurable, no se puede conceptualizar, encerrar en un concepto, como decía el filósofo del lenguaje, un filósofo
del lenguaje que fue Ludwig Wittgenstein, que cuando defines algo lo limitas porque lo encasillas, lo conceptualizas en una cápsula, lo limitas. No podemos definir a Dios, no podemos conceptualizarlo, es inconmensurable. Y decir Dios, pues Dios viene del latín Deus, y Deus viene del griego Zeus. Entonces cuando utilizamos la palabra Dios en español, estamos utilizando un derivado de Zeus, del Zeus griego. Entonces, aún en el sentido etimológico no es preciso describirlo, pero dice Einstein, Dios no juega a los dados con el universo. Con esto te dejo con esta frase de Albert Einstein, a pesar de que él dijo que la Biblia era un conjunto de mitos y leyendas para que los niños se rieran, pero es porque no la entendía y porque no la conocía bien. Pero de algún modo él dijo, Dios no juega a los dados con el universo. Y bueno, pues ahí está la estructura de la Biblia, que después te voy a ir explicando con mayor detalle y con mayor evidencia bibliográfica. Hasta pronto.